tipo, tenía también acetatos de The Beatles, tenía el Thriller de Michael Jackson, o sea, era un conocedor, la verdad, y una persona muy inteligente. Entonces, yo agarré este libro, El fin de la eternidad, y me puse a leerlo. Se veía súper aburrido, ¿sí o no? Se ve súper aburrido. Y empecé a leerlo y sí, es súper aburrido. Hasta que llega un punto en el que te das cuenta que están hablando de viajes en el tiempo, de cómo la eternidad es una empresa en el futuro. Estamos hablando del año 5221, por ejemplo. Entonces ya existe la eternidad y existe la realidad. Entonces empiezan a hablar sobre cómo en la eternidad, una vez que entras y eres parte de la eternidad, ya no puedes regresar a la realidad, a menos que seas un ejecutor, le llaman. Una persona que puede entrar a la realidad a mover esto. Esta caja la pone aquí, porque eso, todos los ingenieros y todos los sociólogos de la eternidad estudiaron y todos vieron un diseño, y esa caja aquí evitaba una guerra nuclear en el futuro. ¿Me explico? O sea, por un efecto de dominó, por acciones que hacían. Entonces, ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial, ¿sí saben por qué empezó? Había tensiones, pero ¿qué pasó en el 1914? Asesinaron al archiduque, ¿no? del Imperio austrohúngaro. Entonces de ahí se desató y empezaron las tensiones y todas las naciones. Entonces imagínense, antes de eso, imagínense que para evitar la Primera Guerra Nuclear, en la eternidad viajan en el tiempo y entra alguien y se viste, porque los sociólogos todo eso lo estudian. Entonces alguien llega y mueve esto y eso evita algo. Es algo increíble. Tienen que leer esta novela, ya sea en inglés o en español, pero es algo sobre viajes en el tiempo y cómo tratan de evitar. No sé si vieron la película Minority Report, Sentencia Previa, de Tom Cruise. Entonces todo sistema tiene un crack, tiene una falla en algún momento. Tienen que descubrirlo en este libro. ¿Okay? Con eso empezó todo. Desde ahí me atrapó y dije, es algo tan aburrido, pero lo ves como la imagen en general, y es algo tan interesante en verdad. Después, en el 2004, cuando yo le dije a un amigo estadounidense, se tenía que regresar y iba a venir de visita. Él vivió aquí en Jalapa por mucho tiempo y le dije, leí a Asimov y me encantó. Entonces él sabía mucho de muchos autores y más de ciencia ficción, y entonces fue un regalo inesperado en el 2004 cuando vino a visitarnos y me trajo Némesis en inglés. Oigan, aunque yo me gradué en el 2003, pero aventarse a leer un libro y en ciencia ficción, yo creo que ahorita ya todo el mundo se avienta, ¿no? Pero en aquel entonces pues no era tan. Ahorita ya existen los readers, ¿no? Los Kindle, Amazon Kindle, donde tú le das clic a la palabra y te da el significado, te dan el diccionario, ¿no? Tienen 5 diccionarios integrados. Tú lees en inglés y puedes buscar luego la palabra, ¿no? En aquel entonces era el libro, y encontrar era aventarse, la verdad, era algo muy aventurado. Lo leí en el 2004. En aquel entonces lo leía yo en las noches ya que me iba yo a acostar y me quedaba picado, perdón por la expresión, me quedaba, en verdad, quería seguir leyendo, pero ya tenía que tener clases a las 8, entonces llegaba aquí a las 8:05, me encontraba la maestra Pat, que en paz descanse, no sé si la conocieron. Entonces me decía ella, cada vez que me veía, me decía, what a face, o algo así, me decía, ¿qué cara traía yo? Porque llegaba yo así, y ya me la encontraba casi todos los días, ¿no? Hasta que le dije, es que, ¿sabe qué? Estoy leyendo un libro que no me deja dormir, o sea, estoy leyendo. Entonces ella me dijo, ¿cuál? Le dije, Némesis de Asimov. Oh, my favorite book.
dijo ella, su favorito de Asimov para ella, porque ella en su casa tenía una cantidad enorme. Entonces lo releí en el 2010 y así fue como empezaba yo a pensar en las canciones, como porque les dije que no había yo tocado en un año, lo empecé a pensar en las canciones, y estas son las canciones que hice. Fueron 11 canciones en total, con una intro y una instrumental. Entonces, tenemos planeadas tocar las que están en verde, ¿ok? Oncoming Retribution. Esta historia se trata de una estrella roja enana, se le llama, o no sé si se diga al revés, es una Red Dwarf Star. Entonces la descubren en la Tierra, descubren que va a venir y que va a pasar por el sistema solar en 5,000 años, pero que va a mover todo, entonces va a ser el fin de todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 5,000 años, empezar a planear terraforming. ¿Qué es terraforming? Buscar otros planetas para habitarlos. Entonces, desarrollar la tecnología y enfocarse en dejar esta Tierra, ¿no? Entonces, de eso trata Némesis, pero hay otra historia ahí también donde empiezan a vivir en Rotor, por ejemplo. Ese es Rotor, un tipo satélite, porque la gente empieza a vivir en satélites, pero en Rotor empezaron a desarrollar una tecnología donde pueden irse del sistema solar a otros sistemas y a otras galaxias. Entonces se van para buscar ellos, y entonces los de la Tierra se sienten olvidados, ¿no? Entonces, pues Marlene se va de una niña de 13 años que vive en Rotor, se va, y el papá regresó a la Tierra. Entonces cuando Rotor se fue, el papá la buscó, pero esperó hasta que hicieran un viaje, en español se dice así, no se vayan a reír, un viaje superlumínico, que es más rápido que la velocidad de la luz. Hasta que la desarrollaron fue que el papá pudo alcanzar a las personas de Rotor, porque estaban cerca de Eritro, el planeta en donde estaban. Entonces los pude encontrar, y entonces por eso es que cada capítulo como que me inspiraba para hacer una canción, y por eso es que está el título de Now We Meet Again, porque es el encuentro del papá con la hija. Y luego se despide completamente, ¿no? Dani, por favor. Entonces se despide completamente, porque ellos sí se iban a quedar ahí, entonces, pero ya sabían la tecnología. Bueno, tienen que leer la historia también, ya se las estoy contando. Pero de ahí trata Superluminal Journey. ¿Nos van a escuchar? Sí, se van a quedar a escucharnos. Nos van a escuchar y les va a dar un poco de miedo por el tipo de música, pero todo es ciencia ficción, ¿eh? No es rituales satánicos ni nada de eso. Es la forma. Gracias, Lotte, gracias. Entonces, es algo que sí impacta. Es algo que sí impacta, porque la música es muy pesada, yo lo entiendo, pero es la forma en la que quiero contar historias, ¿no? Entonces, este fue el primer álbum, Némesis. Lo hice todo, se llama conceptual, cuando está todo basado en una novela, ligeramente basado, le llaman loosely, es como no tan específico, pero está basado en eso, ¿ok? Está basado en Némesis. Bueno, se tiene, gracias. Y luego, siguiente por favor, ¿me podrás? Gracias. Y luego, eso fue en el 2001, que fue que hice el álbum Némesis. En el 2013 empecé a hacer, pero el álbum Némesis casi no tocamos, porque casi no había banda. O sea, algunos podían y otros no podían. El chiste es que me dediqué a primero que nada, a leer otras novelas de Isaac Asimov. Fíjense, la obra más importante y más conocida de Isaac Asimov es las series de la Fundación, si lo han escuchado, ¿no? Y hay hasta una serie en Apple, pero no los he leído. Empecé con las series de robots después de leer Némesis y Anochecer, Nightfall, pero luego hice las series de robot. Son 4 libros
fui uno por uno, fui a ver uno por uno para checar cómo era la historia, ¿no? En ese entonces, el segundo álbum, que llamado The Zero Law, la ley cero. La ley cero, basada en las series de robots. A ver, van a pasar, no importa. Pásenme, por favor. Un aplauso al baterista que ya llegó. Un aplauso al baterista. Las series de robot, ya estamos en el segundo disco. Dani, les acabo de presentar el primero. Nemesis. Las series de robot son 4 libros, sin embargo yo ya había terminado las series y empecé a hacer un disco, y entonces dije, no me voy a tardar tanto en la composición, así que hice 2 canciones por cada libro, como todavía más basadas, como no tan al pie de la letra. Las primeras, por ejemplo, Case of Steel, que no se lee cuevas de acero, en español la tradujeron como bóvedas de acero, porque en aquel entonces la gente ya no vivía en la superficie de la tierra, ya todo se vivía abajo, el clima regulado, o sea, ya no tenían problemas, pero pues todo era abajo. Entonces ya las personas no podían salir, no sabían qué era eso, ya todo era civilizado, ya todo estaba organizado y todo, ¿no? En aquel entonces, como todo sistema, todo tiene su falla en algún punto. Y existe un asesinato. Esta es una gran historia de detectives, pero en un escenario de ciencia ficción. Entonces tienen que ver quién hizo ese asesinato, etc. Entonces ahí es donde tenemos a nuestro protagonista, Elijah Bailey, el detective Elijah Bailey. Y aquí alguien que pueden ver que se llama R. Daniel. Ya no me acuerdo el apellido. R. Daniel. ¿Saben qué es R? R. Daniel Olivo. Daniel Olivo. R significaba robot. Y en aquel entonces, en ese momento, no estaban acostumbrados. Muchos planetas ya estaban, había mucha gente en otros planetas, y tenían sus robots. Ahí sí utilizaban muchos robots. En la Tierra no estaban acostumbrados. Entonces Daniel le ayudó a nuestro protagonista Elijah Bailey a descubrir. Entonces tienen que leerlo también, es una gran historia de detectives, y ahí es donde hice el segundo disco. Por eso le puse a la segunda canción Humaniform, porque se refiere al Humaniform Robot. Era el primer y el único en la Tierra robot con forma humana. ¿Ok? Despierte, por favor. Ya en la segunda novela están las siguientes 2 canciones. Solaria, que es el siguiente, el caso que le presentan a nuestro protagonista Elijah Bailey, y se va a otro planeta que se llama Solaria, en el cual está lleno de robots. Nada más les voy a decir el plot. O sea, había una persona y eran un terreno enorme. Elijah Bailey no estaba acostumbrado a The Naked Sun. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a vivir en las bóvedas de acero. Entonces, en la siguiente novela, se va Elijah Bailey a otro para investigar otro caso, pero aquí tiene que ver algo, un robot, porque existe un asesinato, pero hay personas que viven en Solaria, donde el espacio es tan abierto. Entonces cada persona vive sola, con 30 robots a su disposición. Entonces en la siguiente propiedad vive otra persona sola con 30 robots, pero ya no hay contacto humano, hay contacto nada más de sirvientes robots. Entonces existe este problema de que hay un misterio, y Elijah va, y otra vez tenemos la ayuda de Daniel, el robot Daniel Olivo, que esta escena me parece que es más como de la anterior, de la novela anterior, pero esa es la que le pusieron para The Naked Sun, el sol desnudo. Siguiente. La tercera novela se llama Los robots del amanecer, le llaman en español, The Robots of Dawn. Y en esta hice las canciones Planet of the Dawn e In Charge, a cargo, porque
ya está grande Elijah, el detective, pero el que se queda a cargo es Daniel y otro robot que ese sí no tiene como la forma humana, él se ve así, él se llama Giscard, robot, pero Giscard está configurado aquí, o sea, Asimov, fíjense lo que pensaba, Giscard está configurado de alguna forma y tienen que leerlo bien, que podía hacer algo. Entonces, eso tiene algo bastante extraño, pero el robot podía manipular a las personas de alguna forma. Entonces, Daniel y Giscard se quedan a cargo, por eso es la canción, que es muy pesada, pero se quedan a cargo de lo que tienen que hacer para que los humanos no se destruyan entre sí. Y la última novela, que se llama Robots and Empire, Robots e Imperio, es cuando ya ellos están a cargo, pero ellos están en contacto con el nieto, me parece, de Elijah, del detective Elijah. Entonces, y también trata, pero ahora sobre algo mucho más grave, una guerra entre muchos planetas, una guerra interplanetaria en la cual se va a destruir. Entonces ellos, los robots, tienen que pensar cómo ayudar a los humanos para que no se maten entre sí también, pero eso ya es mucho más grande, ¿eh? Entonces espero que las puedan leer, si no las pueden leer pues ya medio se las conté, ¿ok? Después entonces cada novela ha marcado en mí como algo de quiero hacer esto en el último disco, las 4 últimas canciones narran la historia de el anochecer, que es sobre un planeta. Esto lo empezó Asimov y ganó premios con el cuento. Un planeta donde hay 6 soles. Un planeta donde hay 6 soles, unos más grandes, o sea, unos se ven al horizonte, unos se ven muy cerca, o sea, no tan cerca, claro, para no quemarse. Es como el planeta Tierra, pero tiene 6 soles. ¿Qué se imaginan? Pues luz de día perpetua, ¿verdad? O sea, entonces ellos simplemente como en Islandia, que luego ven, así está, ¿no? Se ve y ya es medianoche, entonces tienen que cerrar. Bueno, así es como vivían en ese planeta. Cada 264 millones de años hay un eclipse de los 6 soles. ¿Qué creen que pasa? Oye, cada 264 millones de años. Si se ponen a pensar, todas esas historias de ciencia ficción es una realidad ficticia, por más absurdo que se escuche el concepto, es una realidad ficticia, o sea, pero te está poniendo así como nosotros vivimos y te pone a pensar, bueno, a mí me ayudó mucho en eso, te pone a pensar qué tan cerca estamos del sol como para no quemarnos, aunque sí te quemas si estás ahí afuera, pero lo suficientemente alejados, ¿cómo se dice? Lo suficientemente cerca para no congelarnos. En ese planeta están los 6 soles y cada 264 millones de años. Entonces la civilización, ¿qué pasa? Pues con ese eclipse, aunque sea de segundos, pues, ¿qué puede pasar? Pues pasa algo muy malo, ¿no? Y luego otra vez vuelve a empezar la civilización. Asimov hizo el cuento hasta donde llegaba el eclipse, hasta ahí, y todo fue increíble porque todo el mundo se imaginó. Eso es lo increíble de la ciencia ficción, de la literatura en general, cómo te hace ver. Por eso una película para los ojos de una persona que ya leyó la novela la película nunca va a llenar las expectativas, ¿no? de alguien que ya leyó la novela, por todo lo que pudo adelante. Todo lo que pudo imaginarse una persona con la novela. Entonces yo lo que hice para al final del álbum hice estas 4 canciones que narran desde el descubrimiento de que de que la vida va a acabar, que es porque se va a venir un fin del mundo, que nada más era un eclipse de 10 segundos, ¿no? Pero imagínense, o sea, unas personas que no conocen la luz de noche, eso es algo muy muy fuerte, ¿no? Ya lo tenemos, ya lo estamos trabajando.
es sobre The End of Eternity. ¿Se acuerdan del inicio? Némesis. No, antes de Némesis. ¿Se acuerdan del inicio? 2002, la primera novela que leí, El fin de la eternidad. Pero ahora me consiguió un amigo en la novela en inglés. Me puse a leerla otra vez, Los viajes en el tiempo, ¿se acuerdan? Sobre eso está basado el cuarto disco, que estamos ya preparando y estamos por empezar a grabar. Después, esto es lo que ya estoy haciendo ya sobre los viajes en el tiempo y la falla en el sistema, ¿no? ¿Qué es la falla en el sistema? Pues se trata del ejecutor. ¿Se acuerdan de la persona que viajaba en el tiempo para hacer un mínimo cambio necesario, se le llama? Con ese, y luego se regresa a la eternidad, siempre y cuando no haga más modificaciones. Esta persona, ¿qué creen que le pasa? Entra a la realidad en algún año. No entran a los años donde estamos viviendo nosotros, esos ya son los años primitivos, son otras cosas, son otros años en el futuro. Es muy futurista esto, aunque fue escrita en 1954, fue publicada por Asimov en el 54. Él ya estaba prediciendo que todos teníamos una computadora aquí, que es, miren, que es lo que todos tenemos, nada más con que nos pongamos aquí el celular, y eso es lo que él ya tenía en aquel entonces. Bueno, el fin de la eternidad, ¿qué creen que pasa con el ejecutor? Se enamora. Y entonces, ¿cómo va a ser el cambio si ella ya no va a aparecer en el futuro? Y entonces bueno, ya se la estoy contando, pero se la lleva a la eternidad. O sea, cuando es una falta gravísima y él era entonces ahí es donde empieza la falla y todo. Es muy interesante porque esa es una historia de amor. ¿Se acuerdan que les dije de Caves of Steel, de las bóvedas de acero? Es una historia de detectives en un escenario de ciencia ficción. Casi todas las 4, las series de robots. Esta es una historia de amor, pero en un escenario de ciencia ficción, viajes en el tiempo. Y lo que yo espero hacer, tal vez cuando me jubile o algo así, es leer las series de Fundación y no hacer un álbum para cada libro, pero sí al menos hacer una trilogía de álbums basadas en la Fundación. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, es lo que tengo planeado pensando en Hyperdrive, pensando en la banda de Hyperdrive. Esas son las de Foundation, las de Fundación. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con el recital. Entonces, si se pueden quedar, vamos a tocar 5 canciones nada más, 5 piezas, diría. No, 5 canciones nada más, donde les voy a explicar. Y a ver si Dani ya está listo. Y podemos irnos conectando entonces. Eso sería prácticamente el fin de la plática y vamos a empezar con la muestra musical. Muchas gracias. Ahora, no sé, a ver si puedan ahí ver, les quería yo compartir las letras, pero también para que yo me fuera guiando, ¿no? No, o sea, sí me las sé, pero últimamente he tocado más con conciencia que con mi banda Hyperdrive. Entonces, nosotros somos Hyperdrive. Bueno, Dani, la mitad de nosotros somos Hyperdrive. Ahí está Dani, él es de Hyperdrive. Un aplauso para Dani. Un poquito ya, pero ya. Sí, ya lo aprendí, lo voy a aprender, sí. Sí, ahí se escucha. Sí. Como muy angelical. A ver, sí, bueno, sí, probando. Bueno, entonces, no se vayan a burlar, ya cuando estamos tocando. Dani es de Hyperdrive, es el baterista de Hyperdrive, yo toco la guitarra y voz. Y Javier, él es Javier Sánchez, alumno de la maestría, que ya acaba de salir de la maestría de la MEINE. Él es guitarrista de Conciencia, pero él es, un aplauso para Carlos. Él es maestro de guitarra clásica y eléctrica. Entonces, ahorita me hizo el favor, él toca con mi otra banda de Conciencia, Hard Rock, pero ahorita me hizo el favor de tocar y va a tocar metal. Entonces,
En sí nada más tocamos para él, porque es tan bueno que nada más tocamos para él prácticamente. Y en el bajo nos está acompañando también otro amigo, también alumno de la licenciatura en lengua inglesa, Víctor Gerardo. Un aplauso para él. Otro músico casi, la verdad, profesional, porque toca y le pagan por tocar, entonces es bastante versátil. No, aquí no le pago, no le pagué, no le voy a pagar por esta, pero me lo encontré ayer en los pasillos y le dije que íbamos a tocar sin bajo. Entonces me dijo, pues si quieres te hago el paro, y se aprendió 5 canciones de ayer para hoy, imagínense. Tienen en su banda repertorios de 200 canciones o así, o sea, está loco el tipo, pero es otro músico como ellos. Yo siempre tengo la dicha de tocar. Yo soy el que menos toca, el que hace las canciones, sí, pero el que menos sabe tocar. En cambio, ya tienen experiencia aprendiendo el instrumento. ¿Desde cuántos años, Dani? 2 años. Dani, 2 minutos. no, Dani tiene como más de 10 años tocando el instrumento, más o menos, ¿no? Entonces, y estudiándolo también. Muy bien, vamos a tratar de bajarle lo más que se pueda, porque ya llegó la directora viene a decirnos que le subamos. Sí, bueno, un poquito más le podemos subir a la batería, a ver qué tal se escucha. Me dices, Carmen, Sí, a ver, probando. Súbele a la batería, por favor. A ver, despacio. A ver. Y
se escucha. Vamos a empezar, muchas gracias. Vamos a empezar. Nosotros somos Hyperdrive. Vamos a empezar con esto que se llama. Ven, por favor. Esto se llama Oncoming Retribution, que es de la novela Nemesis, de la que les dije al principio. Carmen, ¿quieren pasar? Esto se llama, bueno, yo creo que Carmen ya nos ha escuchado de tanto que nos ha invitado a tocar en las semanas del estudiante y todo. Esta se llama Oncoming Retribution. I will follow.
sistema solar llegará en 5.000 años, ¿no? Entonces por eso se llama Oncoming Retribution, que es el significado de Némesis, la diosa de la venganza, que viene de Goddess of Oncoming Retribution, por eso así se llama la novela. La siguiente, por favor, que es, ya está, la siguiente canción es Humaniform. ¿Se acuerdan del robot Daniel, verdad? Ahora ya saben. De eso, esta canción habla, vamos a tocarla, tiene muchos años que no la tocamos. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Estás listo? Quiero ver. ¿No tiene piquitos para acceder? Sí, pero Sí. sí. Ya, aquí yo lo dejé. A ver, eso. Vale. Para que no se Vale. Bueno, Javier va a tocar la guitarra, a hacer coros y de stand, porque también va a ir de al Humaniform. Vamos a tocar esto que se llama Humaniform.
No está planeado, ¿no? No está planeado porque él está tocando por primera vez con ellos dos. O sea, y conmigo es la primera vez que tocan. ¿Eh? Somos muy buenos amigos, pero nunca habíamos tocado juntos. Un aplauso para Víctor Gerardo. Humaniform es la primera novela, ¿se acuerdan de Caves of Steel, las bóvedas de acero, ¿no? Se presentó por primera vez el robot. Ahora vamos con la siguiente, que se llama Solaria. ¿Se acuerdan de Solaria? Que es la siguiente novela donde se llama El Sol Desnudo, de Naked Sun, donde va nuestro detective a investigar un caso, pero no está acostumbrado, y la gente está acostumbrada al contacto, pero ni él está acostumbrado a los espacios grandes de afuera, ¿no? Y por eso ve el sol desnudo y no lo soporta, ¿no? The Naked Sun. Eso se llama Solaria. Está aprendiendo también el bajista, pero bueno, no ha tocado con nosotros, ¿no? Bueno, ni ellos, pero es la primera vez, Dani, también que estás viendo por qué se llaman así las canciones, ¿verdad? ¿Cómo crees? Dani tiene como 4 años en la banda o más. Muy bien, vamos a tocar esto que se llama Solaria. Toca, por favor, es que quiero ver. Sí, todo, sí. No, pero normal. Pues yo creo que ahí súbete de allá. Sí, que se Súbete al procesador. Aquí, sí. Sí, que lo escucho muy fuerte. Espérate que está bien. Vamos a usar esto que se llama Solaria.
power metal, pero con la voz ya se hace más agresivo, entonces piensa la gente pues que intento tocar heavy trash, algo así le llaman al género. Va a ir guiándonos porque me faltaron poner estas dos letras de estas dos canciones, nos va a ir guiando entonces Francisco. A ver si pueden ver. Sí. Esto se llama La Voz Dentro de Tu Mente, que es la voz de, bueno, no se los debo decir, pero es una forma alienígena que se comunica con Marlene de la primera novela. Ahora vamos a tocar estas dos canciones de la primera novela, Némesis, y eso se llama La Voz Dentro de Tu Mente. Esto, bueno, esto va dedicado para estas personas que se están yendo. Dios, gracias. Ay, ellas ya nos han ido a ver una vez a Hyperdrive. Entonces, esto se llama La Voz Dentro de Tu Mente. The Voice Inside.
Y con esta nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. Una rola que dura menos de 40 minutos, pero no, una rola que dura menos de 4 minutos. Con esto nos vamos a despedir. Esto se llama... Con esta nos vamos a despedir. Esto es... La siguiente, por favor. No, super. Esto es un viaje. ¿Se acuerdan del viaje superlumínico más rápido que la velocidad de la luz? Entonces, eso es. De idiomas, de las tres carreras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Un aplauso para Alfredo. Gracias por invitarme.